Hemos dicho entonces que, dada una cierta función f de xy, el límite de esta función f de xy cuando xy se aproximan a un cierto valor x sub 0 y sub 0 es un número L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de ese epsilon también mayor que 0, tal que si se cumple lo siguiente: xy menos x sub 0 y sub 0 está en un entorno de centro x sub 0 y sub 0 y radio delta, entonces f de xy menos el límite es menor que epsilon, ¿sí? Por otra parte, hablábamos también de continuidad, más precisamente el ejercicio 4 tiene que ver con continuidad. Decíamos que una cierta función f es continua, ¿sí?, en un punto A del dominio, si solamente si se cumplen tres condiciones. La primera, existe la imagen del punto A. La segunda, existe el límite cuando x tiende a A de f de x. Y por último, la tercera condición es que el límite cuando x tiende a A de f de x coincide con la imagen en ese punto, ¿sí? Ahora, a partir de esta segunda condición es que nosotros tenemos dos posibilidades en cuanto a la discontinuidad, ¿sí? Ahora, si el límite no existe, la continuidad se dice esencial, ¿sí? Si el límite no existe, la continuidad se dice esencial. Ahora, si el límite existe, pero no es igual a la imagen, que puede suceder, en ese caso se dice que es evitable, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer es redefinir y con eso se salva de alguna forma el problema que tiene, que lleva a que no se cumpla la condición 3, ¿sí? Ahora, una vez visto esto, voy a retomar en particular el ejercicio con el que habíamos comenzado a trabajar esto, que es el ejercicio, el ejemplo 9 del trabajo práctico 4, si lo tienen a mano mejor. Fíjense que en el ejercicio 4 lo que tienen que hacer es estudiar la continuidad en los puntos indicados para cada una de las siguientes funciones. Si la función es discontinua, hay que clasificarla. Entonces, en todos los casos, para poder clasificarla, tenemos que ver si el límite existe o no, ¿sí? Ahora, en el caso del ejemplo A, el ejercicio resuelto del ejemplo A, tenemos una función la cual está definida por partes, ¿sí? La función es g de xy igual a una expresión x elevado a la cuarta más 2x cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta, todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado si xy es distinto al par 0, 0. Y la imagen es 2 en ese punto particular, si xy es igual al par 0, 0. Entonces, como verán, en el ejercicio, en el ejemplo resuelto que está ahí, en realidad lo que hace por una parte es poner en evidencia que la imagen
en el origen es 2, o sea, esta segunda condición que está acá. Después calcula el límite doble, el cual es 2, según esto que ya está explícito. Y por último, lo único que hace es dejar en evidencia que las condiciones 1 y 2 de continuidad se cumplen. Ahora, yo les había dicho que había otra forma, digamos, una forma mucho más formal de poder determinar si el límite de una cierta función es un número conocido, ¿sí? Este, Teniendo en cuenta que muchas veces el límite doble existe, este, y que, digamos, no nos podemos guiar solamente por la existencia e igualdad de los límites iterados. ¿A qué voy con esto? A lo que les decía la vez anterior, la clase anterior, ¿sí? El hecho de que los límites iterados existan y sean iguales no nos garantiza que el límite doble exista. Bueno, volviendo a lo nuestro, la forma de probar la existencia del límite o de que un cierto número es el límite es la que se llama, o que figura en algunos libros, como una condición delta epsilon, que se suele escribir de esta forma, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la expresión de la función y la definición del límite que tenemos aquí arriba. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es en este caso que, si se cumple lo siguiente, xy menos 0,0 en norma es menor que delta, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la expresión de la función, que es x a la cuarta más 2x cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado menos el límite, que en este caso es 2, esto es menor que epsilon. ¿Por qué digo que en este caso el límite es 2? Porque si la función es continua, el límite coincide con la imagen de la función en el punto. Entonces, lo que voy a hacer es justamente esto. Voy a probar que el límite de esta función g de xy en el origen de coordenadas es 2. Entonces, a partir de esta primera parte que tenemos aquí, haciendo la diferencia, digamos, de los pares ordenados, ¿a qué es lo que voy a llegar? A que xy en norma es menor que delta. Pero, ¿qué pasa? Xy a qué es igual? A la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, esto es menor que delta, ¿sí? A esta expresión yo la voy a llamar 1. Ahora, ¿de esto qué podemos pensar? Nosotros sabemos que x cuadrado más y cuadrado, perdón, x cuadrado va a ser siempre una cantidad menor o a lo sumo igual que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo a esto
le aplico raíz cuadrada, miembro a miembro, no me queda otra cosa que la norma de x es menor que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, menor o igual, perdón, y esto es menor estricto que delta. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que la norma de x, que en este caso sería el valor absoluto de x, es menor estricto que delta. Lo mismo, a lo mismo voy a llegar si considero la otra variable que es la variable y. A estas desigualdades las voy a llamar 2. Ahora, ¿qué otra cosa se cumple? ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que vimos recién. X al cuadrado va a ser siempre menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si yo elevo miembro a miembro al cuadrado, se va a cumplir que x a la cuarta va a ser menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Lo mismo va a suceder si hago un procedimiento análogo a y. Y a la cuarta va a ser menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. A esto yo voy a llamar 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? En 3 voy a sumar miembro a miembro. Entonces voy a tener x a la cuarta más y a la cuarta va a ser menor o igual que x cuadrado más y al cuadrado, todo eso al cuadrado, más la misma expresión, x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? A esto voy a llamar 4. Entonces, volviendo a la definición del límite, si se cumple esta primera condición, entonces yo tengo que probar que se cumple esta otra que está acá. Ahora, ¿cuál va a ser la relación o para qué delta y para qué epsilon se va a cumplir esto? Eso es lo que yo voy a calcular o voy a tratar de determinar ahora. Es decir, lo que voy a obtener es esta relación que está aquí al principio en la definición, ¿sí? Acá dice, para todo epsilon existe un delta que depende de epsilon. Entonces, lo que yo voy a determinar es esta relación, delta epsilon. De acuerdo al epsilon, voy a tener un cierto delta que va a ser el radio del entorno del disco, digamos, en el dominio, dentro del cual se va a cumplir la condición del límite. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas cuatro expresiones, voy a partir de esta expresión que está aquí. ¿Sí? Yo tengo que x a la cuarta más 2x cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado menos 2. ¿Esto qué es igual? Obteniendo como un denominador, me va a quedar x a la cuarta más 2x cuadrado más 2y cuadrado más y a la cuarta menos 2, apretando ya propiedad distributiva acá, me va a quedar menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado, todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado. Como verán, este término y este son opuestos, este término y este otro también son opuestos, con lo cual solamente sobrevive en el numerador x a la cuarta más y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a usar? La desigualdad a la que yo llamé 4. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta las propiedades de valor absoluto, esto que está aquí, x a la cuarta más y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado, es menor o igual que
x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más x cuadrado más y cuadrado al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Ahora, en definitiva, en el numerador, ¿qué es lo que tengo? Dos veces x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? Sacando, digamos, factor común o factorizando esto, me queda 2 x cuadrado más y cuadrado al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Esta expresión se simplifica con esta. Finalmente, esto me queda 2 x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a usar ahora? Una desigualdad que va a estar justificada por las expresiones que tenemos más acá arriba, ¿sí? En valor absoluto, esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, de aquí yo, ¿qué es lo que puedo pensar? Que x al cuadrado es menor que este, delta cuadrado. Entonces, esto es lo que voy a sustituir aquí, ¿sí? Me va a quedar que eso es menor que 2 por delta cuadrado más, ¿sí? Hago lo mismo con y cuadrado es menor que delta cuadrado, con lo cual esta expresión es igual a 2 delta cuadrado. Y esto tiene que ser menor estricto que epsilon. Entonces, de aquí, de esta relación, voy a poder obtener, digamos, lo que estaba buscando aquí adelante. ¿Cuál es la relación entre el delta y el epsilon? ¿Sí? Entonces, de ahí voy a tener que delta cuadrado va a ser menor que epsilon sobre 2, con lo cual delta es menor que la raíz cuadrada de epsilon sobre 2. Entonces, basta tomar un delta que sea menor estricto que epsilon sobre 2 para que este límite se cumpla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo considero un epsilon igual a 0,01, voy a tener que considerar un delta que va a ser menor estricto que la raíz cuadrada de 0,01 dividido 2 para que este límite se cumpla, ¿sí? Entonces, esto es lo que les quería mostrar la vez anterior, que por ahí no quedó muy explícito. Entonces, de esta forma yo estoy probando que existe una relación delta epsilon, la cual permite que se cumpla esta condición de límite. Permite que el límite, en este caso, sea igual a 2. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros, teniendo en cuenta, digamos, la definición de límite y la relación delta epsilon, probamos que el límite de esta función g de xy, cuando xy se aproxima al 0,0, es igual a 2. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de probar la existencia del límite. ¿Hay alguna consulta respecto de esta parte? Entonces vamos borrando. Lo que les quería decir es que, si, no sé si ya se los dije, pero digamos, esta forma de probar esta forma de probar la existencia del límite es mucho más formal y nos dice a ciencia cierta si el límite existe o no. ¿Sí? Por supuesto que hay que hacerlo con tiempo, lleva práctica,
tenemos que rever algunas propiedades de lo que sería el valor absoluto de números reales para poder ir construyendo las cadenas de desigualdades que nos van a permitir encontrar la relación delta epsilon. Entonces, en este caso, como ya probamos que el límite en el origen es 2, sabemos que la imagen en el origen es 2, entonces vemos que tanto la imagen como el límite en el punto coinciden, por lo tanto, esta función es continua en ese punto. Otra forma de probar la continuidad es, digamos, probando que la función es diferenciable en el punto. Existe una proposición justamente que establece que si una función es diferenciable en un punto es continua. ¿Sí? Porque generalmente en el parcial se les pide que estudien una función y evalúen si es continua o no en un punto. Y que en el caso de que sea discontinua, que clasifiquen qué tipo de discontinuidad es. ¿Tienen alguna consulta respecto de esto que estuvimos viendo recién? ¿Están ahí o ya se fueron a destapar una? ¿Pero destaparon o no? Seguramente. Más tenemos. Está bien. Bueno. ¿Qué les quería preguntar? Fíjense, ¿alguno hizo el ejercicio 4 ítem E? Ese sería, digamos, como el ejercicio 4 ítem E. Probar la continuidad de una función que está definida por partes y que tiene, digamos, que es una función compuesta, tiene metida ahí una trigonométrica. Esa sería una función, digamos, este, que sería bueno poder trabajarla utilizando y probando que el límite es cero, utilizando la relación delta epsilon, ¿sí? Si ustedes se fijan, a ver, vamos a activar esta historia. En el ejercicio 4, ejercicio, es horrible en esta cosa. Ejercicio número 4, ítem E. La función es f de xy igual a x por seno de 1 sobre y si xy es distinto de 0, 0. Y la imagen es 0 si xy es igual a 0, 0. Entonces, en este caso, si esta función, en realidad yo sé que es continua, lo que quiero hacer es probar que el límite de esta función es la imagen en el punto en cuestión, es decir, yo quiero probar que el límite, cuando xy se aproxima a 0, 0, de la función f de xy es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto se cumple si y solamente si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que si xy menos el par 0, 0 en norma es menor que delta, entonces la función x seno de 1 sobre y menos 0 es menor que epsilon. ¿Sí? De esta primera parte, nosotros podemos, al igual que hicimos hoy, podemos establecer que x cuadrado va a ser siempre menor
o igual que x cuadrado más y cuadrado, entonces, aplicándole raíz cuadrada miembro a miembro, lo que me va a quedar es que el valor absoluto de x es menor que delta. Lo mismo sucede con el valor absoluto de y. Esto es menor que delta. Entonces, voy a partir de el consecuente de esta implicación. X por seno de 1 sobre y menos 0, ¿esto a qué es igual? A x por seno de 1 sobre y por propiedad de valor absoluto, esto es el producto del valor absoluto de x por el valor absoluto del seno de 1 sobre y. Y acá viene una acotación, ¿sí? Nosotros sabemos que en valor absoluto, esta expresión, esta función, por así decirlo, seno de 1 sobre y, es menor o igual que 1. Entonces, toda esta expresión va a ser menor o igual que el valor absoluto de x. Y nosotros sabemos que esto, por la condición que está aquí arriba, es menor que delta. Y todo esto tiene que ser menor que epsilon. Entonces, de aquí nosotros vemos que basta tomar un delta menor que epsilon para que el límite de esta función en el origen sea igual a 0. ¿Sí? Con lo cual, esta es la primera parte, ¿no? Después hay que hacer la vuelta, digamos. Pero ya con esto tenemos la certeza de que este, el límite en este punto de esta función es 0. Con lo cual, teniendo en cuenta las condiciones para que una función sea continua en un punto, existe la imagen de f de x y en 0, 0. Segundo, existe el límite de f de x y cuando x y se aproxima al 0, 0. Y por último, la condición 1 es igual a la condición 2. Es decir que la imagen del 0, 0 coincide con el límite cuando x y tiende a 0, 0 de la función f de x y. ¿Sí? Entonces, en el caso de la función del ítem e, nosotros estamos en condiciones de decir que es continua en el punto. Es continuo en el origen de coordenadas. ¿Sí? Estamos entonces con esto. Si nosotros consideramos, a ver cuál nos hicieron la... Esta no, esta es... Acá está, la función d. En el caso de la función d, fíjense que la función d es... no, la función d no, la función anterior. Porque acá sí está definida. La función, lo que chiquitito es la función del ítem C. Es f de x y igual a x cuadrado más, perdón, es menos ahí. F de x y es igual a que x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más
y cuadrado en 0,0. Ahora yo les pregunto, para que esto no sea, digamos, un monólogo súper aburrido, ¿cómo encararían ustedes el estudio de la continuidad de esta función en 0,0? ¿Es continua? ¿Es discontinua? ¿Qué les parece? Es discontinua, profe, ¿Por qué? porque no presenta imagen. Claro, si yo reemplazo 0,0 en esta expresión, voy a tener un problema en la definición de la función porque me va a quedar 0/0, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? No existe imagen, tampoco existe límite, con lo cual, digamos, al no existir el límite, tenemos una discontinuidad del tipo esencial. Ahora, fíjense que en el ítem D la función es la misma, solamente que hay una pequeña modificación de la definición. Decimos que es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado fuera del origen, ¿sí? xy es distinto de 0,0 y es 0 si xy es igual a 0,0. Acá cambia un poquitito la cosa. Pero, ¿cómo encararíamos en este caso? Acá sí se cumple la primera condición, ¿sí? La condición uno, existe la imagen en 0,0. Ahora, la condición 2 ¿se cumple? Fíjense que, a ver, un segundito, ahí salió un globito del chat. No se cumple. ¿Por qué no se cumple? ¿Cómo se dan cuenta rápidamente, sin calcular nada? Bueno, sí, hay que hacer un par de cálculos pero sencillos, rápidos, que la condición 2 no se está cumpliendo. Fíjense que si calculan los límites iterados, para uno de ellos el límite va a ser 1 y para el otro va a ser -1. Entonces, ¿qué sucede? Los límites iterados son diferentes. Exactamente. Los límites iterados son diferentes, con lo cual no se cumple, digamos, la unicidad del límite. Entonces, ¿qué pasa? No existe límite. O sea que acá voy a borrar esto. La condición 2 no se cumple, es decir, que no existe límite en 0,0. ¿Por qué no se cumple? Porque los límites iterados son diferentes, con lo cual se rompe la regla de la unicidad del límite, ¿sí? Eso hay que escribirlo, hay que hacer las operaciones siempre, sobre todo en el parcial, ¿sí? Hay que escribir el argumento, no es solamente hacer los cálculos y como tiene dos límites distintos, ya con eso solamente decir que el límite no existe, ¿sí? Si calculamos el límite llamado 1,2, cuando x tiende a 0, cuando y tiende a 0, ¿cuánto nos da este límite?
lo voy a borrar. Límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1, y esto es 1. Haciendo el límite 2, 1, el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de menos 1, y esto es menos 1. Son distintos, por lo tanto, no existe límite. Luego, la discontinuidad es esencial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que van a tener que hacer más adelante cuando rindan el parcial, ¿sí? Vuelvo a reiterar, tienen que hacer las operaciones, dejar registradas las operaciones realizadas y tienen que escribir la fundamentación, ¿sí? En este caso, los límites iterados son diferentes, con lo cual no se cumple la unicidad del límite, entonces no existe límite doble. Como no existe límite doble, la discontinuidad es esencial, ¿sí? No se puede salvar o subsanar estas situaciones, ¿sí? Chicos, les pregunto, ¿consultas tienen respecto de lo que se vio anteriormente? ¿Ninguna consulta? ¿Cero consultas? ¿Pudieron resolver los ejercicios? Acá dice, puede explicar el ítem D y E del ejercicio 3. Ejercicio 3, ítem D. Sí, vamos allá. D y E. Borrador. ¿Pero qué hago? Si seleccionando es más rápido. Ah, estoy perdiendo plata acá. Señor. Bueno, vamos a abrir la tableta esta. Ejercicio número 3. Va mejorando la letra, va mejorando la letra. El ejercicio 3, ítem D y E. Va a ser el D y después el E. La función en cuestión es f de x y
igual a 3x cuadrado sobre x cuadrado más en 0, 0. Hay que buscar los límites sucesivos y radiales para la restricción al conjunto A. Vamos a escribir acá cuál es el conjunto A. El conjunto A está formado por todos los pares x, y, tales que y cuadrado es igual a x. Entonces, antes de arrancar con esto, quiero por ahí recordar alguna cuestión que tiene que ver con parametrización de funciones. Vamos a cambiar de color momentáneamente. Voy a representar... qué horrible Mejor va a ser así, ¿no? Sí, ahora sí. Tengo mi sistema de ejes cartesianos. Si yo represento en este sistema de ejes cartesianos la función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? La representación gráfica va a ser un conjunto de puntos para los cuales es válida la ecuación y igual a x al cuadrado. ¿Sí? En este caso es una parábola que pasa, digamos, por el origen. Es una parábola de este tipo, un poquitito más mejor, digamos. Ahora, si yo considero cada uno de los puntos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo el punto que va a estar dado por la imagen de 1, al reemplazar acá, este punto va a ser de coordenadas 1, 1, ¿sí? Ahora, si yo quiero expresar las coordenadas de este punto, ya no calcularlas, sino expresarlas de este punto o de cualquiera que está sobre esta parábola, ¿cuál sería la expresión de de esos puntos? La primera coordenada va a ser siempre el valor de la variable independiente, y la segunda coordenada va a estar dada por la expresión de la función, ¿sí? En este caso, la coordenada en y va a estar dada por x al cuadrado. Entonces, todos los puntos que pertenecen a esta parábola tienen coordenadas que cumplen con esta condición, ¿sí? La segunda coordenada es una función de la primera, ¿sí? Ahora, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es justamente tener en cuenta esto que está acá. ¿Por qué? Fíjense que nosotros tenemos que estudiar el límite de esta función, pero ya no considerando las infinitas direcciones a través de las cuales uno se puede aproximar a un punto en el plano, sino teniendo en cuenta esta trayectoria que está dada por la expresión del conjunto A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un esquema acá abajo, de vuelta. Voy a tener un sistema de ejes cartesianos. Ahora, este sistema ya no representa, digamos, este, lo que por ahí representé aquí, que es la gráfica de una función de una variable real, ¿sí? Este, este sistema de ejes cartesianos va a representar, digamos, o voy a considerar estos puntos como puntos que están en el dominio de la función f. Ahora, yo quiero estudiar qué pasa con el límite de la función en el origen de coordenadas.
¿sí? ¿Qué pasa con las imágenes de los puntos que están en un disco con centro en 0,0 y un cierto radio delta? Ahora, en particular, yo quiero saber qué pasa con las imágenes de los puntos que están sobre una curva cuyos puntos, digamos, tienen componentes que cumplen con esta condición. Es decir, vamos a tener una curva en las cuales, perdón, los puntos van a cumplir con la condición que está ahí. ¿Sí? A ver, un segundito, quiero borrar aquello. Fíjense que en este caso, como mi función es f de x igual a x al cuadrado, yo sé que la coordenada en y depende de la coordenada en x. En este caso, lo que yo estoy haciendo es considerar que la coordenada en x va a depender de la coordenada en y. ¿Sí? Entonces, yo voy a considerar una curva que va a ser de esta forma. Y en esta curva, todos los puntos que están, digamos, o que conforman ese conjunto, van a ser de esta forma. Y cuadrado, y. ¿Por qué? Porque por cómo definí el conjunto de puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la coordenada en x es igual a ¿qué? A y cuadrado, o sea que depende de la coordenada en y. Entonces, si yo considero esto, cuando quiero calcular o quiero obtener las imágenes de las funciones, perdón, las imágenes de los puntos a partir de la función f, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a calcular la imagen de la función f de x y restringida a la intersección del dominio de f y el conjunto A. Por supuesto que el dominio de la función, digamos, contiene más puntos que el conjunto A, por así decirlo, digamos, ¿sí? Vamos a hacer un abuso ahí de lenguaje. O lo que podemos decir es que el conjunto A está incluido en el dominio, ampliamente incluido en el dominio de F. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a estudiar qué pasa con las imágenes de puntos que tienen estas componentes. Entonces, nuestra función f ya no tiene, digamos, ya no va a depender de dos variables, sino que va a depender de una sola variable que es, en realidad, la variable y. Entonces, mi función f restringida a la intersección del dominio de la función f y el conjunto A no es otra cosa que una función que va a tener o va a estar definida a partir de la expresión que tienen los puntos sobre este conjunto, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir x, cuando hago el cálculo, digamos, de las imágenes, en lugar de escribir x, voy a escribir la expresión que tiene x en función de y. Entonces voy a escribir 3 por, y en lugar de x va a ser y cuadrado por y cuadrado sobre, en lugar de x va a ir y cuadrado, o sea que va a ser, perdón, acá tiene que ser y cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, más y a la cuarta. Haciendo operaciones algebraicas, en el numerador me queda 3i elevado al exponente 4
sobre, y acá lo mismo me va a quedar 2i elevada al exponente 4. Simplificando, ¿esto a qué va a ser igual? Perdón, otra vez. A ver, más rápido, sí. ¿Qué es lo que me dice esta expresión que obtuve acá? Que para todos los puntos que están sobre esta parábola, ¿sí? Las imágenes a través de la función f son iguales a 3 medios. O sea que todas las imágenes están a una altura del plano de XY igual a 3 medios. O sea que es, en definitiva, constante, digamos, sobre esta curva. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo el límite para i tendiendo a cero de f de xy sobre, ¿sí?, el conjunto A, esto no es otra cosa que el límite cuando i tiende a cero de 3 medios. Y esto es igual a 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que yo hice aquí? Calculé un límite direccional en la dirección dada por el conjunto A, que es el que tengo acá. ¿Sí? Yo calculé el límite en la dirección del conjunto A, es decir, aproximándome al origen de coordenadas a través de esta, o teniendo en cuenta esta parábola. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa si calculamos los límites iterados. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a cero del límite cuando y tiende a cero de 3x y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Esto es igual a ¿qué? Al límite cuando y tiende a cero. Ahora reemplazo x por el cero, me queda en el numerador 3x por cero, o sea que en definitiva todo lo que tengo entre paréntesis es igual a cero, y el límite cuando y tiende a cero de cero es igual a cero. Calculo el otro iterado, el límite, cuando y tiende a cero, del límite, cuando x tiende a cero, de la función 3x y cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Esto es el límite, cuando x tiende a cero, ¿sí? Perdón, cuando y tiende a cero es aquí abajo. Fíjense que, al igual que en el caso anterior, cuando aquí dentro del paréntesis yo reemplazo 3x por, perdón, x por la tendencia, en el numerador me queda 0 y abajo me va a quedar y a la cuarta. Y 0 dividido i, que es un número que puede ser cualquiera, distinto de 0, esto me queda 0. Entonces voy a tener el límite cuando i tiende a 0, de 0, que es igual a 0. Entonces, fíjense que en este caso, los límites iterados nos dieron iguales, pero considerando esta trayectoria, el límite es 3 medios. Entonces, aquí vemos que, al igual que en los casos anteriores, no se cumple la unicidad del límite, ¿sí? Porque si yo me aproximo teniendo en cuenta los límites iterados, el límite es 0, pero considerando esta trayectoria, o sea, aproximándome al origen a través de estos puntos, las imágenes de estos puntos se aproximan o son iguales en realidad a 3 medios. ¿Sí? Entonces, en este caso, por supuesto, este,
No existe límite. Se entendió, digamos, lo que hacemos, ¿cierto? ¿Ustedes ¿Puede entienden repetir, profe? qué parte? Lo último. Claro, fíjense que nosotros calculamos los límites iterados y nos dieron iguales, ¿sí? Ahora, cuando, ¿qué significa, digamos, que los límites iterados son iguales? Que yo mantengo fijo X y me aproximo a través de Y. Ese límite me da cero. Mantengo fijo Y me aproximo al origen a través de X. Al calcular el límite sobre los puntos que están, digamos, sobre los ejes, esos límites son ceros, cero. Sin embargo, cuando yo considero puntos que están sobre esta trayectoria, sobre esta parábola, ¿sí? Al considerar las imágenes de estos puntos, esas imágenes se aproximan al valor 3 medios, o sea, son iguales a 3 medios. Entonces, el límite para los puntos del dominio que están sobre esta parábola es 3 medios y no coincide con el límite para el caso de los límites iterados, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Los límites son diferentes. Según estas dos trayectorias es cero, pero si yo considero esta otra trayectoria, que es la que está dada por la parábola, el límite es 3 medios. Entonces, no se cumple la unicidad. Al no cumplirse la unicidad, no existe. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la unicidad? Si el límite existe, es único. Los límites iterados, digamos, son los casos particulares en los cuales nosotros nos aproximamos al punto de estudio teniendo en cuenta trayectorias que coinciden con los ejes cartesianos, ¿sí? O que son paralelas a los ejes cartesianos. Entonces, en este caso no existe límite. Este era el ítem D y el otro era el ítem E. Claro, fíjense. Este, ¿Queda claro esto? ¿O tienen todavía alguna pregunta? Algo que por ahí no es del todo claro. Hasta el momento, profe, va bien, así que puede seguir. O sea, a esto lo que por ahí temo es que no comprendan, digamos, cuál es la idea de los límites radiales. Si yo considero, vamos a hacer un sistema, voy a borrar esto un ratito. Este sería mi Z, este sería Y, este sería X, ¿no? Entonces, el conjunto A, o sea, los puntos que cumplen con la condición del conjunto A, perdón, serían los que están en una parábola de esta forma, digamos. En el plano, ¿sí? Esto está en el plano. Ahora, para todos estos puntos, las imágenes de esos puntos
son iguales a 3 medios. Entonces, cuando yo grafico las imágenes de estos puntos, digamos, va a ser XY y la tercera coordenada va a ser 3 medios. ¿Sí? O sea que, en definitiva, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo hago la intersección de un plano paralelo al plano de XY con la superficie que es gráfica de esta función, a esta altura la gráfica va a ser esa parábola, que va a estar contenida, por supuesto, en un plano. Hacer un planito acá. Ahora, si yo me aproximo, ¿sí?, a través del eje X, las imágenes de los puntos que están sobre el eje X o sobre el eje Y se van a ir aproximando al origen de coordenadas. Entonces, por eso es que, digamos, es bastante violento en el sentido de que no hay duda de que no existe límite. Porque si nos acercamos al origen de coordenadas, teniendo en cuenta la trayectoria dada por esta parábola, las imágenes van a estar acá, a esta altura, 3 medios. En cambio, si nos acercamos a través del eje X o del eje Y, las imágenes se van a ir aproximando al origen de coordenadas. Vamos a tener, digamos, puntos que van para un lado, por así decirlo, y puntos que van para otro lado. Bueno, vamos con el siguiente. Borro esto. De arriba no, este sí. Bueno, es como que quedan pocos ejercicios para que resuelvan ustedes, así que me parece que voy a subir un par de actividades complementarias. Ejercicio 3, ítem E, el E creo que era, ¿no? Tengo que seleccionar, dibujar curva. El ítem E, la función a estudiar es f de xy igual a y sobre y más x al cuadrado. Hay que estudiar en el origen, siempre en el origen, en 0, 0. Ah, está. Ahí me dice, yo realicé el ejercicio, pero algunas dudas con respecto a los resultados. ¿Cuáles eran las dudas? Pregunten ustedes, siempre pregunten, porque si no, después se complican. Tenemos que estudiar esa función en ese punto y teniendo en cuenta la trayectoria dada por g de xy, perdón, g de x igual a, esto es, y igual a g de x igual a mx al cuadrado. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un estudio, primero que nada, acerca de cuáles son las curvas, por así decirlo, a través de las cuales nos vamos a ir aproximando al origen de coordenadas. Vamos a cambiar de color, un color azul. Entonces, en este caso vamos a estudiar qué pasa
con las imágenes, ok, de los puntos que están sobre la trayectoria dada por la función que vemos ahí, la función g de x. Entonces, si este es el sistema de ejes cartesianos sobre el dominio de la función, sobre el dominio de la función f, vamos a ver cuáles son las trayectorias. Fíjense que en este caso, al ser m el coeficiente principal de la función cuadrática, un valor, digamos que puede ser cualquiera, un parámetro, m puede tomar infinitos valores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? No tenemos una sola trayectoria, sino que tenemos una familia de trayectorias. ¿Sí? ¿Por qué digo familia? Porque de acuerdo al valor de m, vamos a tener curvas de un tipo, o digamos que van a tener cierta característica, y si el valor de m es diferente, vamos a tener curvas de otras características. Por ejemplo, si m es mayor estricto que 0, vamos a tener familias de parábolas de esta forma. O sea que son parábolas que están en el semiplano superior, digamos, por así decirlo, ¿sí? O parábolas que están representadas gráficamente en los cuadrantes 1 y 2. ¿Sí? Dependiendo del valor de m, vamos a tener esta forma. Ahora, si m es igual a 0, vamos a tener lo que se llama la parábola degenerada, que es la que coincide con el eje x. Y si m es menor que 0, vamos a tener parábolas que van a estar representadas gráficamente en los cuadrantes 3 y 4. O sea que vamos a tener parábolas, digamos, de esta forma. Todas pasan por el origen de coordenadas. ¿Sí? Fíjense que el término independiente es 0 y el término lineal también tiene coeficiente 0, con lo cual no hay desplazamiento. ¿Sí? Ahora, de vuelta, al igual que hoy, ¿cómo expresamos los puntos o las coordenadas de los puntos que están en esta familia de parábolas? ¿Sí? En cualquiera de los casos, la primera componente de estos puntos va a ser x y la segunda componente va a ser m por x al cuadrado. Entonces, cuando yo calculo, o cuando yo hago el estudio, digamos, de la función, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar mi función f de x y restringida a un conjunto que va a estar dado por la intersección de los elementos del dominio de f y el conjunto, la trayectoria en todo caso, g de x, intersección x, g de x. Esto es igual a f de x, y en lugar de escribir y, voy a escribir la expresión de y, que es mx cuadrado. Entonces voy a tener mx al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero expresar, o cuando quiero obtener la expresión de la función, donde tenía y, voy a escribir mx al cuadrado. Entonces, en lugar de tener en el denominador y, voy a tener en el numerador, perdón, m y cuadrado sobre m, perdón, x cuadrado, además, mx cuadrado
más x cuadrado. Sacando factor común en el denominador, me va a quedar m x cuadrado en el numerador sobre x cuadrado por m más 1. Simplificando, esto se va, como tengo productos, eso queda así. Esto es igual a ¿qué? A m sobre m más 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Cuando yo restringo la función f de x al conjunto de puntos que está sobre alguna de estas trayectorias, para cualquiera de esas parábolas que conforman la familia, las imágenes van a estar dadas en función de m. O sea que mi función f de xy restringida al dominio de f intersección la trayectoria g está dada por esta expresión, que depende de m. Entonces, cuando yo tomo el límite para x aproximándome al origen, pues yo siempre estoy estudiando qué pasa en el origen, de f de x, m de x, esto es igual a ¿qué? Al límite, cuando x tiende a 0, de m sobre m más 1. Esta función no depende de x, entonces yo la puedo considerar como si fuese una constante. ¿Sí? Aquí está Iván. ¿Qué pasó, papá? Está como un ratito. Entonces, ¿qué pasa? El límite de esta función no es otra cosa que m sobre m más 1. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el límite para las trayectorias estas, o para los puntos sobre estas trayectorias, depende de m. ¿Sí? Entonces, si yo considero, por ejemplo, m igual a 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar las trayectorias dadas por la función g de x igual a 2x cuadrado. Entonces, para los puntos que están sobre esta parábola, el límite es igual a ¿qué? A 2 tercios. Si m es igual a 10, voy a considerar la trayectoria dada por la función g de x igual a 10x al cuadrado. Entonces, para este caso, el límite va a ser igual a ¿qué? A 10 onceavos. Por lo tanto, para cada trayectoria, para cada trayectoria diferente, lo que voy a tener es un límite distinto, con lo cual ya no hace falta siquiera calcular los límites iterados. Porque al variar m, yo voy a tomar dos trayectorias diferentes de la misma familia, para las cuales el límite de la función va a ser distinto. Con lo cual, no se va a cumplir la unicidad del límite, y cuya consecuencia es, digamos, la no existencia del límite. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Es muy parecido a la anterior, nada más que lo que cambiamos es la forma, o no la forma, sino las trayectorias sobre las cuales nos acercamos al origen y estudiamos qué pasa, digamos, con las imágenes de los puntos que están sobre esas trayectorias. Bueno, ya
Las otras actividades, digamos, van a quedar para que ustedes las resuelvan. De igual forma, Profe, y en cada sí, punto que usted ahí hizo la representación, ¿sigue siendo una parábola a medida que se va acercando o no? claro, porque, este, a ver un segundito. ¿Cuál sería la pregunta en cada punto? Claro, en cada punto que usted marcó ahí. Yo que tiene la parábola acá con los para arriba en el primero, Claro, en el marroncito. Y después cuando se va acercando a X, ¿sigue siendo parábola? Esa sería la claro, pregunta. claro. Sí, lo único que cambia es la excentricidad, digamos. El- Ah, ah, ok. la, Fíjate que en la medida en que m se hace cada vez más grande, es como que las ramas de la parábola se van, digamos, aproximando al eje X. Cuando m es cada vez más chico en valor absoluto, es como que se van cerrando más respecto al eje Y. O sea, ya sea eh, para valores de m muy grandes, se va a ir cerrando aquí arriba, digamos. Vamos a tener parábolas así. Y para valores de m muy chicos, o sea, para valores negativos, qué sé yo, -1000, vamos a tener parábolas que van a ser, digamos, van a tener las ramas muy próximas al eje Y de este tipo, pero con la concavidad negativa, digamos. Eso es lo único que Perfecto, cambia profe. al variar m, Sí, digamos. sí, sí, entendí, entendí. ¿Sí? ¿Qué es lo fuerte, digamos, en este caso? Que de acuerdo a la trayectoria que tome, si yo tomo m igual a 2, voy a considerar esta trayectoria. ¿Sí? O sea que voy a tener mi sistema de ejes cartesianos, grafico esto cuando x es igual a 1 y es igual a 2. O sea que para 1 y -1, la imagen es 2. O sea que voy a tener acá, estos van a ser 2 puntos. De acá, cuando x es igual a 2, la imagen va a ser 8. O sea que acá voy hasta el 8. Acá el -2 también va a ser 8. Entonces voy a considerar esta trayectoria, por así decirlo. Profe, una pregunta. O sea que Sí, el límite ahí no existe porque el resultado del límite es una variable, ¿no? Y se pierde la unicidad. claro. Ok. Lo que me está diciendo esto es que de acuerdo a la trayectoria que yo tome, el límite es distinto. O sea que si yo tomo m igual a 2, cuando voy a ir obteniendo las imágenes de los puntos que están sobre esta recta, sobre esta parábola, perdón, ¿sí? Las imágenes de estos puntos se aproximan a 2/3. En cambio, si yo tomo otro valor de m, por ejemplo, m igual a 10, yo voy a tener otra parábola que va a ser justamente la que va a estar dada por esta función. Entonces, para esa parábola, cuando yo voy tomando las imágenes por la función f que tengo acá de esos puntos, el límite es 10/11. ¿Sí? O sea, cuando yo me aproximo al origen, las imágenes de los puntos que están sobre esa parábola se aproximan a 10/11. Entonces lo que va a suceder es que para cada trayectoria distinta, yo voy a tener límites distintos. O sea que como nos aproximamos al cero, al origen, digamos, al cero vector, al origen de coordenadas a través de distintas trayectorias, para cada trayectoria diferente voy a tener un límite distinto. Entonces, ahí es donde no se cumple la unicidad. Con lo cual, digamos, este, no existe el límite. Es como, a ver, vamos a ver.
no sé si es una buena analogía, pero en el caso de R1, si la función es continua, sabemos nosotros que el límite coincide con la imagen en el punto. Le elegí el mismo color, no. De RH. Bueno. En el caso de R1, ¿qué es lo que teníamos? O ¿qué es lo que sucedía? En la medida en que nosotros nos aproximábamos al punto A, las imágenes de estos puntos se iban aproximando a la imagen de A, que es el límite. Por arriba, por así decirlo, o por abajo. En este caso, imagínense que ustedes, que en lugar de tomar puntos, uno que están al lado del otro, toman puntos, qué sé yo. Si A es 10, yo me voy a ir aproximando a A tomando valores pares. 2, 4, 6, 8, 12, 14. Imagínense que si yo me aproximo al A y calculo las imágenes de estos puntos, no me da f de A, sino, o sea, no me da próximo a f de A, sino que me da otro valor que no es f de A. Y que si yo tomo impares, me da otro valor que tampoco es f de A. La idea es un poco eso, ¿no? Cuando yo tomo una trayectoria distinta, las imágenes de los puntos que están sobre estas trayectorias se van acumulando, digamos, alrededor de otros puntos que no son la imagen del 0, 0. Gracias, profe, se entendió. Acá inclusive, fíjense que ya no hace falta, digamos, probar los límites iterados, porque al ser, digamos, el límite dependiente del valor de m, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que de acuerdo a la trayectoria, el límite es distinto. Para una trayectoria tengo un límite, para otra trayectoria otro límite que es diferente al primero. ¿Estamos entonces con esto? Sí, profe. Si no tienen más... Profesor, ¿Sí? Largue, lance. Bueno, si no tienen más dudas, hasta aquí todas las emociones de hoy. Les voy a sugerir que para el jueves repasen los temas correspondientes al trabajo práctico número 3, que tiene que ver con derivadas. Derivadas direccionales, en realidad. Derivadas parciales y derivadas direccionales. Para el jueves, ¿sí? Con el ingeniero Aspirana ya van a comenzar el práctico número 3. profe, ¿va a subir ejercicio complementario entonces? Sí, posiblemente lo suba mañana martes. Voy a subir, pero no es que voy a subir 50, sino que voy a subir 1. Sí, pero yo digo para practicar porque yo más o menos entendí, quiero entender un poco mejor. Por ahí Claro, sí va a sí, subir no, referido a justamente, eso. digamos, la idea era un poco explicar esto y que ustedes también tengan actividades como para ir desarrollando la habilidad, digamos, de darse cuenta rápidamente cómo proceder en cada caso, digamos, cómo encarar los ejercicios. Porque muchas veces lo que sucede es que uno entiende la teoría, sabe la proposición, digamos, del teorema, pero no sabe cómo encarar la resolución de la actividad.
o el estudio de la función. ¿Estamos entonces, chicos? Si ya no hay dudas, como les decía, mañana subiré a modo de tarea a través de la plataforma una actividad o dos actividades para que las vayan completando. La idea es que vean el ejercicio, lo hagan en una hojita y suban la foto, digamos, ¿no? Foto o PDF, como les quede mejor. Así, la idea es que practiquen en realidad. Y por supuesto, si tienen dudas en algún momento, traten de plasmarlas en alguno de los foros, así vamos este, respondiendo entre todos, digamos. Sale respecto al tema de que no podían subir los trabajos, ya le avisé a la ingeniera Coenes. No sé si ustedes ya le hablaron, pero me había dicho que iba a haber eso. Ahora, mañana tengo que Profe, hablar el con que, el ella. que había que entregar ayer, yo pude subir tranquilamente. Sin problemas, sí, pues yo hay veces que quiero entrar a la plataforma y tampoco puedo, así que no Sí, sé si creo que le cambiaron el tamaño también, dice 12 megabytes ahora, no es más uno ya. La más capacidad tiene, profe. perfecto. Bueno, entonces, como saben, antes de retirarse, si pueden pasar por el chat y dejar su nombre, por favor, sus nombres oficiales, no apodos ni los otros nombres que usan para las cosas turbias. Ah, lo que le quería preguntar es, ¿hasta qué tema dieron hoy con el profe Barreto? Eso me olvidé de preguntar hoy. O sea, me imagino No que estarán sé, creo que calculando gradientes ya o no todavía. no se habló mucho más, muchas más cosas, muchas otras cosas que, nada, que no tenían nada que ver con. Bueno, para la parte de gradiente, eh, el que les había dicho, el cálculo vectorial de Marsden y Tromba, ese es bastante ameno, digamos, para leer, bastante lindo para leer. Cálculo vectorial de ¿Cuál Marsden. dijo, profe? Ahí lo escribo en el chat, es cálculo vectorial de Marsden y Tromba. Son dos norteamericanos. Creo que son norteamericanos los dos. Ahí pueden ver, digamos, gradiente, rotor, divergencia, laplaciano, las propiedades de los operadores, teorema de Green, teorema de Gauss, teorema de Stokes. Dale, Elías, no te olvides pasarme el enlace.